Hola, hola. Vamos a hablar de la cronología en el romanticismo. Digamos que el romanticismo es algo complejo porque sus límites son bastante difusos. Son bastante difusos y podríamos decir que abarca aproximadamente de 1800 a 1848. Eso sería más o menos la cronología de lo que llamamos romanticismo. Sin embargo, claro, existe una serie de precursores y de sucesores del romanticismo que nos hacen cuestionarnos esto. En primer lugar, podríamos hablar de algo que podríamos denominar algo así como prerromanticismo, ¿no? En realidad fueron muchos prerromanticismos porque fueron diferentes en cada lugar. Sabéis que el romanticismo comienza en Alemania y en Inglaterra fundamentalmente y en estos lugares pues adopta unas maneras diferentes. Por prerromanticismo entendemos más o menos algo así como una sensibilidad nueva que se acercaría ya a la romántica con unas formas que no son todavía románticas, no son de esa explosión de libertad formal, ¿no? Digamos, para que nos entendamos. Bien, pues dentro del ámbito alemán tenemos sobre todo el Sturm und Drang. El Sturm und Drang es un movimiento literario que trata de la recuperación de la poesía popular, que empieza a hablar de los sentimientos y que tiene como uno de sus autores principales a Goethe, ¿no? Que es este señor que tenemos aquí, y que escribe en este momento, aunque luego escribirá obras que son más de tipo romántico, pero que escribe en este momento una obra prerromántica que es el Werther, ¿no? Bien, las desventuras del joven Werther, o los sufrimientos del joven Werther, que se ha traducido de varias maneras, ¿no? En español. Bueno, esta obra es fundamental para entender el romanticismo tanto a nivel literario como a nivel, digamos, de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de la historia de un muchacho que se mete en un triángulo amoroso, ¿no? Está enamorado de una mujer que está con otro hombre y es un chico pues muy sensible, muy enamoradizo, que nos cuenta pues todos sus pensamientos, sus sentimientos, etcétera, ¿no? En un momento en el que esas cosas pues no se contaban o por lo menos no se contaban así. Y además tiene un final trágico, ¿no? Porque acaba con su vida. Bueno, pues este Werther se convierte en un fenómeno literario de primer orden que se expande por toda Europa y hay cientos de imitadores de Werther en cuanto a su manera de vestir, tal y como nos lo describe Goethe, a su manera de hablar, a su manera de escribir, incluso a este tema de, bueno, pues de acabar con su vida, ¿no? Werther se convierte así en una especie de germen de lo que será un poco esa imagen un poco paródica, ¿no? De lo que es el romántico, ¿no? Como ser así atormentado, etcétera, etcétera. En otro orden de cosas tenemos las obras de Ossian, que es una cuestión bastante curiosa. ¿Por qué? Pues porque es obra de este señor, de James Macpherson, y este señor, que es inglés, saca estas obras de Ossian como su traductor, como finge que es el traductor de un poeta medieval, que sería Ossian, un poeta en gaélico, lengua céltica, y, mmm, y bueno, pues son una serie de baladas, ¿no? Que resulta que adquirirán también una fama tremenda en toda Europa. Y todos los poetas, sobre todo los poetas malos, intentan imitar a Ossian, ¿no? Sin saber que en realidad es una cosa falsa, ¿no? Eh, digamos, una falsificación, ¿no? Y no se sabrá hasta mucho tiempo después. De hecho, es muy curiosa esta historia. Por último, os he puesto aquí otro de los escritores que podríamos considerar como prerrománticos. Es William Blake. William Blake, del que ya hemos hablado anteriormente cuando hablamos de la Divina Comedia, porque es uno de los grabadores que pone imágenes a ese libro, ¿no? En una de sus ediciones. Y como grabador y como poeta, pues escribe cosas de carácter casi alucinatorio, ¿no? Que tiene un punto de extrañeza bastante grande
incluso dentro del romanticismo, ¿no? Es un visionario, un tipo, bueno, pues con una sensibilidad muy especial que en ese momento, fijaos, finales del 18, propugna la creación de una religión nueva, ¿no? O sea, que es una reinterpretación, ¿no? Del cristianismo, ¿no? A su manera. De este poeta, os voy a leer este poema, que es El Tigre, ¿no? Que es uno de los poemas canónicos del inglés, ¿no? De la lengua inglesa, aparece en todas las antologías, que habla de la naturaleza, de esa naturaleza desbordante de la que hablan los románticos, ¿no? Esa naturaleza terrible, ¿no? En la figura, esta vez, no de un paisaje, sino de un animal, que es el tigre, el gran asesino, ¿no? Vamos a leerlo. Dice así, ¿no? Tigre, tigre, fuego que ardes en los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué distantes abismos, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Y qué manos osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte podrían retorcer la nervadura de tu corazón? Y cuando tu corazón comenzó a latir, qué formidable mano, qué formidables pies. ¿Qué martillo, qué cadena? ¿En qué horno se forjó tu cerebro? ¿En qué yunque, qué osadas garras ciñeron su terror mortal? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al contemplar su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien te hizo? Tigre, tigre, luz llameante en los bosques de la noche, ¿qué ojo o mano inmortal osó idear tu terrible simetría? Bien, de lo que está hablando es de cómo es posible que exista un animal tan terrible, ¿no? Y tan, digamos, tan peligroso como es el tigre, ¿no? Que es un animal casi monstruoso, ¿no? Y cómo es posible que junto al cordero, ¿no? Que sabéis que es una de los símbolos de Jesucristo, ¿no? Del bien, pues existan animales de esta perversidad, digamos, para con nosotros, ¿no? No es que sean perversos de por sí, porque lo único que hace es buscar su sustento. Pero digamos que para nosotros es un ser terrible, ¿no? Bien. Hablemos ya del romanticismo propiamente dicho. Este abarcaría de 1800 a 1830 y los autores que escriben en esta época son ingleses y alemanes, que son los precursores de todos los demás. Bien, este es el momento de Lord Byron, del que ya hemos hablado un poco, de Walter Scott, de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y no solo, es una gran autora, de John Keats, poeta del que hablaremos más adelante. También es el momento de Hölderlin, el poeta alemán, del que hemos también hablado un poco y hemos leído un poema, de Novalis, y de Eta Hoffmann, que es el gran cuentista alemán que será el precursor de todos los cuentistas posteriores, ¿no? Bien, digamos que estos son los románticos ya de por sí, ¿no? Pero es que estos dieron fama a las ideas románticas, ¿no? Y a las formas románticas, y lo que se produjo después fue una explosión de autores y de obras románticas en este periodo que llama aquí posromanticismo, ¿no? Que es el momento un poco posterior a esta primera generación, ¿no? De románticos. Bien, ese es el momento en el que se expande por toda Europa y América el romanticismo, en el que aparecen ya autores de otras lenguas que no son inglés y alemán. Tenemos autores como los franceses Victor Hugo, Théophile Gautier, Gerard de Nerval o George Sand. Fijaos que Victor Hugo es ni más ni menos que el autor de Los Miserables o de Nuestra Señora de París. Nuestra Señora de París es lo que dará lugar al mito del jorobado de Notre Dame, que seguro que suena, ¿no? Pero no solo aparecen autores franceses, aunque estos adquieren gran relevancia por la posición cultural que tiene Francia, como os he dicho varias veces, hasta la Segunda Guerra Mundial y más allá. Tenemos un gran autor italiano, entre otros autores, ¿no? Ya hablaremos de alguno de ellos,
pero tenemos a Alessandro Manzoni, que es el autor de Los novios, una novela que en la literatura italiana está considerada al nivel de la Divina Comedia, para que os hagáis una idea de su importancia. Y luego tenemos a Alexander Pushkin, que es un autor ruso, digamos el primer autor ruso de carácter internacional y de gran relevancia también. Quizá de menor importancia en cuanto a calidad literaria, pero también importante esta vez para nosotros, porque escriben en lengua española Espronceda, José de Espronceda y el Duque de Rivas, ¿no? Digamos que son de esta época. Y aparecen también los grandes autores norteamericanos, son los primeros autores norteamericanos, digamos, de alta literatura. Edgar Allan Poe, del que seguro que habéis leído algún cuento, como El corazón delator, o La caída de la casa de Usher, o El tonel del amontillado, ¿sí? Tenemos a Nathaniel Hawthorne, que es el autor de La letra escarlata, entre otros libros, ¿no? Que es una novela, digamos, que está dentro del canon de la literatura norteamericana. Y, por último, a Herman Melville, que quizá no suene, ¿no?, su apellido, pero que seguro que suena su gran novela, que es Moby Dick, ¿no? Seguro que suena La gran ballena blanca. Bueno, como veis, es en este momento cuando el romanticismo se expande, se dispara y aparece una increíble serie de autores, ¿no?, que hacen de este periodo pues casi una literatura en sí misma, ¿no? Y luego podríamos hablar de algo así como el romanticismo tardío, a partir de 1848. ¿Por qué a partir de 1848? Porque es el momento en el que se produce la última revolución francesa de carácter burgués y primera, asimismo, de carácter ya proletario. Digamos que es el inicio ya del socialismo a nivel europeo, ¿no? Y es una revolución fracasada que hace que los autores pues se pongan, digamos, o se radicalicen a un lado o a otro, ¿no?, del espectro político. Dentro del romanticismo tardío tenemos que hablar de las fabulosas hermanas Bronte, ¿no? Seguro que suena Emily Bronte, la autora de Cumbres borrascosas, por ejemplo. Bien, pues estas tres hermanas son unas escritoras fantásticas y fijaos qué casualidad que en esa familia se den obras que pertenecen a lo más alto de la literatura inglesa. Y dentro de este periodo también tenemos o podríamos incluir a dos autores, son un poco posteriores a 1848, que son Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, de los que seguro que sabéis algo, ¿no? Os suena, digamos, ¿no?, de cursos anteriores. Bien, digamos que estos dos autores son en realidad lo mejor del romanticismo español a nivel técnico o formal, si queréis, ¿no? Y fijaos que no realizan su obra hasta muchos años después, ¿no? Ya cuando casi nadie en Europa estará haciendo romanticismo de por sí, ¿no? No está buscando imitar pues, a los primeros románticos, por lo menos. Bien, una vez visto esta cronología, pues pasaremos a ver la lírica en el romanticismo, pero eso será en otro vídeo. Chao, chao.